Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Juan 1, del 1 al 14, leámoslo por favor, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él era la luz. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, porque creemos que tu palabra es verdad, Señor, y esta verdad revelada a nuestra vida es la que trae libertad. En Cristo Jesús, amén y amén. El título de la predicación de hoy es: soy único e irrepetible. En otras palabras, Dios a usted lo hizo y botó el molde. Por eso es tan desagradable y además pecaminoso que usted se compare con otros, o que usted base su autoestima en comparación con otros, cuando la Biblia nos enseña que usted y yo somos únicos e irrepetibles. No hay otro como usted. Tal vez hayan rangos, usted traiga la herencia de sus padres en cuanto a su temperamento, en cuanto a algunas cosas, algunos rasgos, pero usted es único e irrepetible. Tú y yo somos creación admirable, dice el Salmo 139. Entonces, cuando un creyente no se acepta a sí mismo, está rechazando lo que Dios hizo. Entonces nosotros tenemos que amarnos tal cual somos y reconocer que si hay debilidades en nosotros, pues esas debilidades lo que deben llevarnos es ¿a qué? A depender de Dios, porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y así como Jesús dependió del Padre Celestial, nosotros tenemos que depender de nuestro Padre eterno. Amén. Diga conmigo: soy único e irrepetible. Muy bien. Entonces, para los filósofos griegos, la palabra logos era lo máximo que podía alcanzarse en la búsqueda intelectual, lo máximo racional que gobierna el universo. Dios ahora estaba revelando que estas altísimas nociones filosóficas se habían encarnado en Jesús, la revelación especial. Esto es, habían tomado forma humana. Jesús no solamente habló la verdad, sino que también dejó en claro que Él es la verdad. Diga: Jesucristo es la verdad. Y dice en 1 Juan 1:5, lo van a ver ustedes en la imagen, dice: Dios es la luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y en el versículo siguiente dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces observe lo siguiente:
que la luz no produce la vida, más bien la vida eterna de Dios es la luz del mundo. Hoy quiero hablarles de un tema que a mí siempre me ha apasionado y que yo lo recibí como una revelación de Dios para mi vida. Y es el hecho de nuestra identidad. Porque muchas veces nosotros pensamos que la identidad a nosotros nos la define el medio. Y seguramente el medio puede marcar muchas cosas de nuestra identidad. Pero nuestra identidad verdadera, el único que puede definir nuestra identidad verdadera es aquel que nos creó. ¿Y quién nos creó? Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Entonces, vemos aquí dos cosas que son fundamentales en la revelación especial. Es decir, Cristo humanado nos dio un ejemplo para seguir sus pasos. Y segundo, Jesús vino para que podamos tener vida y recibir esa vida que por fe nos trae una identidad completamente nueva. Quiero hablarles acerca de la identidad. Me puse a estudiar un poco sobre la identidad y resulta que mirando por internet se define identidad de la siguiente manera. Dice, identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es la conciencia del existir, cómo se ve, desde una perspectiva íntima. Un individuo es quizá uno de los elementos más importantes en la personalidad. Nosotros no somos lo que hacemos, nosotros somos lo que somos. Amén. Es decir, lo que yo hago no determina lo que yo soy, lo que yo soy determina lo que yo hago. ¿Queda eso claro? Porque muchas veces pretendemos darle valor a nuestra vida y definir nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que logramos, en lo que alcanzamos. Sí, entonces la gente basa su identidad en la elocuencia, en su apariencia física, en sus bienes materiales. Pero resulta que nosotros no somos ni lo que tenemos ni lo que logramos. Nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y nuestra vida ya tiene valor. Yo no valgo por lo que tengo. ¿Se acuerdan de la canción? Creo que había una canción que decía, yo soy malísimo para eso, no sé mucho de música colombiana, pero creo que había una canción que se llamaba Oropel. ¿Sí es así? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cómo es? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Y seguramente el medio nos ha vendido esa mentira. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y resulta que si nosotros vamos y le preguntamos a aquel que nos creó, que Él sí sabe cuánto valemos porque Él murió en la cruz y pagó un alto precio por cada uno de nosotros, Él nos puede enseñar que no valemos por lo que tenemos, sino que valemos por lo que somos. Amén. Diga, yo valgo por lo que soy. Y no tengo por qué compararme con otros. ¿Por qué? Porque yo soy único e irrepetible. Listo. Dios no hace modelos en serie. O sea, Dios no hace modelos en serie. Hizo un modelo y lo repitió, ¿no? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cada uno de una manera individual, y ya voy a hablarles del tema. Voy a leerles algo que ubiqué en una página del ministerio de Lucas Leis con respecto a la identidad en Cristo. Dice, identidad en Cristo. Lo primero que tenemos que averiguar es qué significa identidad. ¿Qué es la identidad? Circunstancia de ser efectivamente lo que una persona dice ser. Conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. También tiene que ver con la esencia que se define como aquello
por la que una cosa es lo que es y no es otra cosa. Muchas personas piensan que para descubrir la verdadera identidad se debe buscar en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser. Pero antes de eso tendríamos que conocer quién puso esa identidad dentro de nosotros. Para conocer el sentido de una mejor obra, qué mejor que preguntarle al Creador: ¿quién soy? ¿A quién tenemos que preguntarle? A nuestro Creador. Para saber quién soy, entonces yo no puedo permitir que mis amigos definan quién soy. Yo no puedo permitir que la música que escucho defina quién soy. Yo no puedo permitir que el medio defina quién soy. O inclusive hasta personas que luchan con su identidad sexual porque el mundo trata de definir quiénes son y ellos lo creyeron. Pero ¿quién eres tú? Hay uno que te puede decir realmente quién eres tú y te va a hablar la verdad. ¿Y saben quién es? Tu Creador. Tu Creador. Entonces, cuando queremos conocer la identidad de alguien, preguntamos cuál es su nombre. Dios a través de la Biblia se da a conocer con diferentes nombres. Cada uno de estos describe una cualidad distinta del mismo Dios. ¿Quién soy en Cristo? Tu comportamiento es motivado por lo que crees. Una vez que adoptes tu verdadera identidad en Cristo y quién Dios dice que eres, tu comportamiento comenzará a reflejar tu nueva identidad. Diga conmigo: lo que soy determina lo que hago. ¿Por qué? Porque cuando tengo claro quién soy, mi actuar va a determinar mi identidad. Amén. Cuando tengo claro quién soy en Cristo Jesús. Entonces, diga nuevamente: soy único e irrepetible. Quiero que usted haga un ejercicio y se mire la huella de su dedo, de este dedo, la huella. Mírese la huella. ¿Sabe una cosa? Esa huella nadie más la tiene. Es suya y únicamente suya, y es exclusivamente suya. Y voy a leerles un poco qué significa la huella dactilar. ¿Por qué? Porque resulta que así tú y yo seamos maltratados, e inclusive seamos maltratados con palabras, y eso pueda de una u otra manera atentar contra mi identidad, mi huella no va a ser modificada. O sea, que yo soy lo que Dios determinó que yo soy. Que ni las palabras, ni la influencia negativa, ni cosas que puedan atentar contra mi identidad van a determinar mi identidad. Porque Dios ya creó una identidad única e irreemplazable. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Diga: yo soy un hijo de Dios. Es Dios quien marca mi identidad. Entonces leí un poco sobre qué significa la huella dactilar y dice: son un ID único para cada ser humano. Como las rayas del tigre, no hay dos tigres con las mismas rayas. Igual en el caso de las cebras, nunca coinciden dos huellas, ni en los gemelos idénticos. Estas se desarrollan entre los 6 y los 7 meses de gestación del feto y no cambian durante la vida de una persona, excepto a raspaduras, cortadas o quemaduras en las llamas de los dedos. Son como marcas únicas en cada persona. Es como un comprobante perfecto de quién eres, ya que no existe nadie más que tenga las mismas huellas. Se utilizan para comprobar la identidad de las personas y además son muy importantes para el tacto. Mírese otra vez la huella, mírese la huella. Entonces, si usted lucha con su identidad y usted es una persona que todo el tiempo se está comparando con otros, cada vez que usted piense en eso, mírese la huella. Porque usted es único e irrepetible. Amén. Y si usted no se acepta a sí mismo y no se ama a sí mismo, usted está rechazando lo que Dios hizo.
Y usted y yo somos ¿qué? Creación admirable. Entonces, los creyentes no estamos en proceso de transformarnos en hijos de Dios. Más bien, somos hijos de Dios que estamos en proceso de transformarnos a imagen de Cristo. Es decir, yo no vengo a la iglesia a participar en un proceso para ser hijo de Dios. No, en el mismo momento que usted y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él. Y a partir de ese momento tenemos una nueva identidad que está enfocada con el propósito eterno de Dios. La huella. Único e irrepetible. Diga nuevamente, lo que soy determina lo que hago. Y Dios quiere que usted y yo sepamos que somos sus hijos. La Biblia es el manual del fabricante. Es decir, usted va a encontrar en la Biblia el manual del fabricante. Si usted quiere actuar con sabiduría, lea la Biblia. Obedezca lo que dice la palabra de Dios. Y si la Biblia es el manual del fabricante y el manual para nuestra propia vida, pues en dónde más que leer lo que Dios dice con respecto a lo que soy y qué es lo que define realmente mi identidad, que leerlo en la Biblia. Y vamos a mirar entonces Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3, y lo vamos a buscar, cada uno lo va a buscar en su propia Biblia. Y después vamos a mirar en las pantallas. Primera de Juan 3 del 1 al 3. Versículo 1, leámoslo, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es decir, que nuestra identidad está definida por el amor de Dios. El amor de Dios y el amor del Padre es lo que define nuestra identidad. Así como en las relaciones interpersonales, en una familia, el Padre afirma la identidad de sus hijos. En este caso, el Padre Celestial afirma nuestra identidad. Aquellos que venimos de hogares en donde no hay la imagen del papá y la mamá, o hogares que están distorsionados, el concepto de familia, que fuimos tal vez criados por tutores, o no tuvimos la familia como Dios diseñó en el plan original. Resulta que Dios nos adopta como hijos y Dios viene a restaurar la ausencia del Padre, para que seamos definidos en una verdadera identidad. Amén. Entonces dice: fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. ¿Y qué? Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. A veces usted y yo, como cristianos, podemos ser ignorados o podemos ser odiados simplemente por nuestra fe. ¿Por qué? Porque si la gente no conoce a Dios, la gente, ¿qué concepto tiene con respecto al valor de las personas? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cierto? Y si tú no tienes que ofrecer, pues entonces de pronto vas a ser ignorado. Pero para Dios nunca vas a ser ignorado, porque ya eres su hijo. Dice el versículo 2: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es
puro. Entonces, yo no soy hoy lo que era, pero aún no he llegado a ser lo que debería ser. Dios me ama tal cual como yo soy, pero Dios no me quiere dejar como estoy, porque Dios quiere que usted y yo seamos como Cristo. Amén. Y entonces, Cristo es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Y las necesidades de ser son las que más maravillosamente se satisfacen en nuestra relación con Dios. San Agustín dijo que el hombre tiene una semilla religiosa. Es decir, que el gran vacío del corazón del hombre solo Dios lo puede llenar. Es decir, que Dios es el único que puede satisfacer toda nuestra necesidad. Y solo podemos estar completos y alcanzar la plenitud cuando recibimos la revelación de Dios como nuestro Padre. Y cuando entendemos nuestra verdadera identidad. En Cristo tenemos una nueva vida. Lea por favor lo que dice la imagen. Diga conmigo: en Cristo tenemos una nueva vida, una nueva identidad, aceptación, seguridad y significado. Vuélvalo a leer. En Cristo tenemos una nueva vida, una nueva identidad, aceptación, seguridad y significado. Si el sistema te ha querido definir y tú lo has creído y eso ha afectado tu vida, hoy es importante que renueves tu manera de pensar, que no te amoldes a este mundo y que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que en Cristo la vida que has llevado hasta ahora, en Cristo Dios te provee una nueva vida, una nueva identidad, una aceptación, seguridad y significado. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Leámoslo por favor. ¿Qué dice? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Saben qué significa todo? Todo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo me imagino cuando el apóstol Pablo escribió este texto. El apóstol Pablo no escribió este texto rascándose la barriga en una playa en el mar Mediterráneo, tomándose una piña colada. El apóstol Pablo escribió este versículo en la cárcel y en medio de gran necesidad y con temor a que en algún momento le iban a cortar la cabeza, lo iban a asesinar porque había sido perseguido por su fe. Aquel que se conoce como el sistematizador de la fe cristiana, que se levantó en la época donde la iglesia apenas era la iglesia primitiva, y se levantó como una persona que se enfrentó, que estuvo enfrente de emperadores y que habló con libertad, se enfrentó ante los religiosos de la época, los mismos que crucificaron a Jesús. Y vino a traer la revelación de la verdad. Jesús dijo: así es. Y Pablo dijo: así es como. Entonces, en medio de gran necesidad, el apóstol Pablo, que dice, yo me imagino en un profundo éxtasis en su relación con Dios, en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, vino la revelación de Dios y él pudo decir: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Por qué? Porque él ya lo había recibido de parte de su Salvador. Entonces, ¿de qué manera Dios ha cubierto todas tus necesidades? Es la pregunta que hoy tenemos para ustedes. Y vamos a ver nuestra identidad.
Diga, en Cristo soy aceptado. Diga, en Cristo soy aceptado. Diga, en Cristo soy aceptado. ¿Saben que es muy importante tener esto claro? Porque la estabilidad emocional de nuestra vida muchas veces va a depender de la actitud que asumamos frente a lo que recibimos a nuestro alrededor, a lo que percibimos. Pero si yo tengo clara mi identidad en Cristo, lo que digan o piensen de mí no tiene por qué afectarme. ¿Por qué? Porque yo sé que en Él yo estoy completo. Amén. Entonces diga, en Cristo soy aceptado. Y Dios nos ha dado una nueva identidad. Entonces vamos a ver Juan 1:12 y lo vamos a proyectar en las pantallas. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué soy? Diga, soy un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque lo he recibido y he creído en Él. Amén. ¿Soy un hijo de quién? Del que creó el universo, del que creó todo lo que existe a nuestro alrededor. Soy un hijo de aquel que habló y fue hecho. Soy un hijo de Dios. Yo pregunto, ¿será que un hijo de una persona millonaria, por ejemplo, los hijos de Donald Trump, ¿será que se preocupan por el futuro? Ay, ¿qué iremos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? Yo no creo. Pero te voy a decir una cosa, nuestro Padre es más poderoso que Donald Trump. Y es más rico que Donald Trump. Y es más rico que la suma de todas las grandes fortunas del mundo. Y la Biblia dice que usted y yo somos hijos de ese papá. Diga, soy un hijo de Dios. Juan 5:15, leámoslo por favor. ¿Qué dice? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero la Biblia dice, no, creo que no ese es el texto. La Biblia dice, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Un siervo es aquel que está esperando a que le den órdenes. Un amigo es aquel que tiene una relación íntima. La Biblia dice que usted y yo somos amigos de Dios. Amén. Antes éramos enemigos por el pecado. Ahora usted y yo somos amigos de Dios. ¿Saben de quién dijo Dios que era amigo de Él? ¿Saben quién en la Biblia? ¿Saben de quién dijo eso? ¿Lo recuerdan? Moisés. Con él hablo cara a cara. Mi amigo. A Abraham, su amigo. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Diga, yo soy amigo de Cristo. Romanos 5:1. Por favor, miremoslo en las pantallas. He sido justificado. ¿Qué significa que yo haya sido justificado? Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que mis acciones, mis pecados, yo merecía unas consecuencias por mi pecado. Yo estaba destituido de la gloria de Dios, pero el Señor me alcanzó
Y Él pagó en la cruz por mí, para que yo pudiera sentarme a la mesa con Él. Y cuando yo me siento a la mesa con Él, mis debilidades son cubiertas por su gracia. ¿Eso qué significa? Justicia, ser justificado. Que hubo otro que tomó mi lugar. Entonces ya el Padre no me ve a mí como un pecador, sino que Cristo está entre el Padre y yo como intermediario, como abogado intercediendo ante mí, y el Padre me ve a mí por medio de la sangre de Cristo y como me ve justificado. Diga, he sido justificado. Es decir, que no somos justos por nuestros propios medios, sino que el justo murió por mí, que era injusto. Amén. Y su gracia y su sangre me cubrió. Primera de Corintios 6, 17. Leámoslo en las pantallas. ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Qué significa? Que estoy unido con el Señor y un espíritu soy con Él. Cuando la Biblia dice que yo estoy en Cristo, no dice que Dios está al lado mío, encima de mí, detrás de mí, delante de mí o al lado izquierdo. ¿Qué significa estar espiritualmente unido con Él? Que Él es parte de mí y yo soy parte de Él. Somos uno en Cristo. Yo tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Antes de Cristo yo estaba muerto espiritualmente. Al recibir a Cristo, ahora estoy vivo espiritualmente y soy uno con Él en espíritu. Puedo hablar cara a cara con Él. Puedo acercarme a Él con confianza. Porque el velo que nos separaba de Él fue roto para que nosotros pudiésemos tener una intimidad con Él. Primera de Corintios 6, 20. Leámoslo. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Diga conmigo, yo valgo la sangre de Cristo. Diga, yo valgo la sangre de Cristo. Si yo valgo la sangre de Cristo y yo soy único y irrepetible y solo hay una huella en mi vida, hay una huella y nadie más la tiene en 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo. Soy único y irrepetible. ¿Qué significa eso? Que nada más puede determinar mi valor sino el valor que ya Dios me dio a mí. Nada más ni nadie puede determinar mi valor, porque ya Dios desde la eternidad determinó cuánto valgo yo, porque fui comprado por Él. Diga, mi vida vale la sangre de Cristo. Listo. Entonces, este billete, producto del esfuerzo de Reinaldo, es un billete de 50,000. Nosotros, a ver, no es que nosotros rechacemos el dinero no es malo, el dinero no es malo ni bueno, el dinero es en el lugar que nosotros lo tengamos en el corazón, pero es necesario, ¿cierto? Y tener plata es bueno, ¿no? ¿Cierto? ¿A quién no le gusta tener dinero? Yo creo que a todos. Pero si el dinero está por encima de Dios, ahí ya hay un problema. Pero entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo cojo este billete de 50,000 y yo me paro en él, ¿deja de perder su valor? Mauricio dijo, pa' la leche. ¿Deja de perder su valor? Tal vez tú y yo hemos sido pisoteados, maltratados. Tal vez la vida no ha sido fácil. Pero ¿quién nos dijo que a pesar de las circunstancias nuestra vida ha perdido valor? Seguimos siendo
lo que Dios ha determinado que somos. Algunos ya están sufriendo porque no le iba a devolver la plata a Reinaldo. Reinaldo dijo, sí, eso con el pastor la plata no se pierde. Pero algunos estaban dudando ya. Listo. Primera de Corintios 12:27. Leámoslo. ¿Qué dice? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces dice la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo qué es? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces somos la iglesia. Y como cuerpo vivo, los miembros están unidos unos a otros y dependen de la cabeza que es Cristo. Pregunto, si la Biblia dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, nosotros no podemos vivir la vida y vivir la fe desmembrados del cuerpo, que es la iglesia. No es que yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito congregarme. Yo tengo la iglesia en la casa. Desde luego, todos somos iglesia en el lugar donde estemos, porque estamos representando lo que somos. Somos embajadores de Cristo y somos su cuerpo, pero somos un cuerpo que dependemos de los otros miembros del cuerpo, que finalmente conformamos la iglesia, y todos como miembros del cuerpo dependemos ¿de quién? De la cabeza, que es Cristo. Diga, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Dígalo nuevamente, soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces usted y yo no podemos vivir desmembrados de la iglesia. Somos de la iglesia. Dios es nuestro Padre. Pertenecemos a una iglesia local en la cual nos identificamos con una visión, crecemos juntos, compartimos, desarrollamos relaciones significativas, recibimos consejo, damos consejo, recibimos amor, damos amor, nos ofendemos, nos perdonamos, nos sacamos chispas, pero eso nos ayuda como familia a crecer como cuerpo de Cristo. Efesios 1:1, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sabe una cosa? La persona que tiene a su lado y usted mismo, la Biblia dice que usted es santo, así usted no lo crea, porque usted y yo hemos sido santificados en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y Dios nos ve a nosotros como santos. Pregunto, una pregunta con respecto a nuestra identidad: si nosotros nos percibimos a nosotros mismos como pecadores, ¿qué vamos a hacer? Pecar. Pero si usted y yo nos percibimos como Dios nos ve, y la Biblia dice que usted y yo somos santos, que hemos sido apartados, ¿cómo vamos a vivir? Pues vamos a tratar y nos vamos a esforzar para agradar a Dios. Amén. Diga, soy santo. Efesios 1:5, ahí más adelante dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de voluntad. He sido adoptado como un hijo de Dios. No soy un bastardo. Ay, es que mi padre me abandonó, es que mi madre me abandonó, es que nunca tuve familia. Pero hoy tienes al Señor. Y si tienes al Señor, lo tienes todo. Amén. Es que no tuve amor. Ya tienes todo el amor de Dios. Y el amor de Dios es eterno, es infinito y es sobreabundante. Ya lo tienes todo. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Pastor, ore por mí
para que Dios escuche su oración. Entonces, cuando usted viene a un pastor o a un consejero o a una persona que tiene cierta posición y cierto liderazgo o cierta dignidad espiritual, y usted le dice: ore por mí, no está mal el hecho de que podamos apoyarnos unos a otros y podamos interceder unos por otros para fortalecernos, para levantarnos, para ayudarnos. Pero no quiere decir que la oración de tu líder es más importante que la oración que tú puedas hacer por ti mismo al Padre Celestial. El pastor Darío dice en su libro Las llaves del poder lo siguiente con respecto a la llave de la oración. Y cuando el pastor Darío habla de la oración congregacional, dice: la oración congregacional es muy importante, pero es más importante la oración personal. Cuando en una oración congregacional los miembros de la congregación no tienen una relación personal con Dios, esa oración va a ser poco efectiva. Pero cuando aquellos que hacemos parte de la congregación, cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios, oramos congregacionalmente, esto es una bomba. Amén. Porque el venir a orar en la iglesia no puede reemplazar nuestro devocional personal. Entonces la pregunta es: ay, pastor, entonces no vengo a orar a la iglesia. Claro, ven a orar a la iglesia, pero no dejes de orar en tu intimidad con tu Padre. Amén. Porque Dios te va a escuchar. Y si alguien te dice: ore por mí, usted le va a decir: ore usted y yo lo voy a apoyar. Yo me comprometo a apoyarte en la oración, pero tú debes orar, porque Dios te escucha, porque tenemos acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. Colosenses 1:14, que dice: en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Diga: en Cristo he sido perdonado. Y Colosenses 2:10, dice: en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué significa? Que yo estoy completo en Cristo. Diga: estamos completos en Cristo. Diga: estoy completo en Cristo. Estoy completo en Él. Es que siempre me falta 5 para el peso. No, yo estoy completo en Cristo. Voy a orar, voy a interceder, voy a ayunar, voy a confiar en las promesas de Dios, pero yo sé que en Él estoy completo, que Él me puede dar todo lo que yo necesito, porque en Él yo puedo tener plenitud. Y quiero por último dar un consejo a los padres, aquellos que somos padres en este lugar, y es lo siguiente: queremos que nuestros hijos e hijas se purifiquen a sí mismos. Entonces busquemos quiénes somos como hijos de Dios y ayudemos a nuestros hijos e hijas que establezcan la misma relación eterna al descubrir sus identidades en Él. Si el Padre Celestial ha definido nuestra identidad, nosotros como padres que tenemos una familia, tenemos que entender que nosotros debemos ser ejemplo para que nuestros hijos sean definidos en su identidad. No solamente en su identidad en esta tierra, sino en su identidad en Cristo. Y quiero que oremos, por favor, y repitan conmigo: Señor, sigue mostrándome quién soy en Cristo, para que pueda animar a otros y a mis hijos en su relación contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración: amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón.
Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.